Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Dice Lucas capítulo 16, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y nosotros estamos reunidos aquí en tu nombre, anhelando las cosas que vienen de ti. Padre Celestial, ayúdanos a entender, ayúdanos a ver espiritualmente y glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Típico error de los editores de la Biblia, que al no entender un versículo lo separan como si fuera una unidad extraña. Y entonces, claro, si yo coloco aquí, Jesús enseña sobre el divorcio. Error. Jesús no está enseñando sobre el divorcio. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar muy pendientes cuando nos enfrentamos a un texto. Recuerde que nosotros hemos de procurar, y esa es nuestra gran responsabilidad, tener una ética escritural. No sé si exista ese término. Deberíamos siempre, esto es lo más importante, mire, esto es la clave de un predicador, tener ética escritural. ¿Qué significaría ética escritural? ¿Qué entiende usted por esa expresión, Miguel? Ética escritural, yo lo definiría como los valores que puede tener uno al escribir un texto. Valores. Ojo, cuando nosotros decimos escritural, nos estamos refiriendo a la palabra de Dios. Entonces ya nosotros no estamos escribiendo allí, sino que es sobre la palabra. Entonces, valores. Escribiendo tal cual un texto. Al transcribir un texto, ¿ok? Al transcribir un texto. Muy bien, aquí adelante. ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Bien. Muy bien. Para mí la ética escritural es la responsabilidad que tiene la persona que escribe a que el texto se entienda como debe ser y no... Entonces, ¿sería del que escribe? Pues en este caso... ¿O del que predica? No, porque si es escritural, de escribir, ¿no? Por eso igual, es mejor todavía, porque es la palabra y tiene esa responsabilidad de que me llegue a mí como debe ser, ¿no? La responsabilidad de que la palabra, llegue como debe ser. ¿Y cómo debe ser, mi querida Lorena? La verdad, o sea, que yo entienda lo que Jesús quiso decir ahí, no pensar, por ejemplo, si yo leo el título que dice Jesús enseña sobre el divorcio, yo voy a pensar que lo que me va a decir ahí es hablar sobre el divorcio, sobre la carne, pero no lo está haciendo así por el contexto que viene atrás. Ajá, muy bien. ¿Quién más se anima a hablarme de la ética escritural? ¿Qué sería ética escritural? Un valor, una responsabilidad. ¿Quién? ¿Quién se anima? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice? ¿Sí? Diani. Considero que sería transmitir la palabra a la fidelidad del autor. Transmitir la palabra a la fidelidad del autor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Valores relacionados con ética, ¿no? Ética, la palabra ética viene de dos términos en griego. O puede significar
etos, que significarían costumbres, o otro etos con otra E del griego, que significaría nicho o guarida. Y creo que en este caso, cuando hablamos costumbres o en latín es morus, no es que yo sepa latín, sino porque me acuerdo de mi clase de ética, morus significa, de ahí viene la palabra morada, pero no es tanto como las costumbres que se generan por la convivencia, sino las buenas costumbres que se deberían de manejar en una casa. Eso ya se perdió. Pero yo alcancé a vivir, por ejemplo, en mi casa, por ética, no se podía uno sentar a la mesa sin haberse bañado y peinado y estar vestido. No se podía. Mi papá no lo permitía, por ética. Por ética, en mi casa no se podían decir malas palabras, ni siquiera se podía decir friegue. Si decíamos no friegue, mi papá se quitaba el cinturón y nos daba 3 correazos. Era por ética. Por ética, en la casa no se podían cantar ciertas canciones o ver ciertos programas de televisión. Mi papá no lo permitía. Mi mamá era más laxa en eso, más libertina. Pero mi papá sí era por ética. Las niñas no salían de la casa solas, por ética. O sea, no están hablando de costumbres. No, en esta casa hacemos lo que nos da la gana. No. Eso no es ética, sino que ética son buenas costumbres. Si uno se paraba de la mesa, tenía que recoger el plato, aunque hubiera empleada, tenía que recoger el plato y llevarlo hasta la cocina. Tenía que comerse todo. Por ética, no podía dejar nada, aunque estuviera lleno, nadie estaba lleno, nadie podía estar lleno. Por eso entonces, entre comidas, no se comía, para que usted cuando se sienta, coma todo, por ética. Sería impresionante. Eso se heredó del derecho, bueno, aquí están las jurisconsultas, del derecho romano se heredó eso. Y el que vigilaba, el sacerdote, de eso viene la expresión cristiana, que no es una expresión judía, el sacerdote de la casa. Eso es una cuestión romana, del paganismo romano, no es de la costumbre judía, para que lo sepa. Porque cada padre de familia era sacerdote de su casa. Y el Dios que se adoraba era el Dios que adoraba el pater, el padre de familia. Y si una persona decidía adorar otro Dios, tenía que renunciar al nombre, o sea, lo que nosotros conocemos como el apellido. Por eso ser cristiano en el primer siglo era muy fregado. Porque no adorar al Dios de los padres e irse detrás de otro Dios era renunciar, ojo, cuando renunciaba al nombre, adivine a qué estaba renunciando, a la herencia. Chao, usted no tiene nada que ver, usted ha apostatado de la fe familiar, se va de aquí. Entonces, cuando yo decidía cambiar de padre, o sea, ser cristiano, estoy echando todo este carretazo para que usted se vaya contextualizando un poco en lo que vamos a venir a hablar de ese versículo. Pero cuando yo aceptaba la paternidad de Dios sobre mi vida, quería decir que yo cambiaba de nombre. Ahora yo era de Cristo. Y al cambiar de nombre, cambiaba de herencia, cambiaba de sacerdote, cambiaba de todo. Y entonces la gente decía, ¿qué prefiere? ¿Una herencia terrenal o una herencia eterna? Y para la gente del común era una locura cambiar lo terrenal por lo intangible, por lo que
seguro. Pero déjeme decirle, hoy en día en las iglesias se está enseñando que nosotros vamos es por lo terrenal y lo eterno es una locura. La apostasía. ¿Entiende qué es apostasía? Entonces nosotros, sí, cuando hablamos de una ética escritural, estamos hablando de unas buenas costumbres o de lo que debe de ser en la casa de Dios. Y el predicador está fungiendo en ese momento de sacerdote. O sea, está llevando el mensaje. Y él no puede, esto sí es netamente judío, añadir ni quitar. No puede añadir ni quitar. A la palabra de Dios. No puede, y eso los judíos son pero estrictos. Porque está que el que quite una tilde, una coma, su nombre será borrado. Cuando él está hablando de que no pasará una tilde y una coma, es esa seriedad que tiene que tener ese documento porque es palabra de Dios. Entonces no se podía. Y el que lo alterara, su nombre sería quitado. Y el que le añadiera, se le añadirían todas las plagas de este libro. Ay, eso, si se cumpliera hoy en día, los pecadores, los predicadores, creo que temblarían un poquito. Se ajustarían hacia la ética escritural. Son valores, responsabilidades de transmitir fielmente la palabra de Dios conforme al propósito del autor. Voy a colocar aquí una palabra que nos va a librar un poquito. Procurar. Procurar. Procurar los valores y responsabilidades para transmitir la palabra, mire, eso quedó mejor que en un diccionario, la palabra de Dios conforme al, no, la palabra de Dios lo más fielmente posible. Lo más fielmente posible conforme a lo que quiso decir, a la voluntad de Dios, la voluntad del autor. Entre paréntesis voy a colocar aquí Dios, que no quería utilizar dos veces Dios. Procurar los valores y responsabilidad para transmitir la palabra de Dios lo más fielmente posible conforme a la voluntad del autor. Entonces, aquí lo que toca conocer es esto. ¿Y cuál es la voluntad del autor? Y cómo hacer para nosotros ser los más fielmente, los más fieles. ¿Qué podríamos hacer para ser los más fieles en transmitir la palabra, Blanquita? ¿Qué se te ocurre a ti que podíamos hacer nosotros para procurar ser lo más fieles a la palabra? Hemos entendido que ética escritural es procurar los valores y responsabilidades para transmitir la palabra de Dios lo más fielmente posible conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué crees tú que uno podría hacer para tratar de ser lo más fiel a la palabra de Dios? No. Algo, por ejemplo, si tú das una palabra, tú das un mensaje, tú me dices, por ejemplo, me mandas una razón, dígale a mi hermana que voy mañana a las 10 de la mañana y nos encontramos en el centro, en La Mariposa. Ok, en la Plaza de la Mariposa, ok. ¿Cómo hago yo para guardar con fidelidad ese mensaje? Porque yo voy donde tu hermano digo, Blanquita le mandó a decir que se ven mañana. Y de pronto digo yo, en San Victorino, ¿es fiel ese mensaje? No. No. Entonces, ¿qué debo de hacer para que el mensaje sea fiel? No, responsabilidad. ¿Tú qué harías?
¿Qué harías para que ese mensaje llegara lo más fielmente posible? O sea, ¿qué datos diste tú? ¿Qué datos diste tú? Diste un lugar preciso y una hora y una fecha. ¿Qué harías tú para que no se te olvide eso? Transmitirle. ¿Cómo? ¿Cómo harías para transmitir bien el mensaje? Digamos que tienes que dárselo en una semana. ¿Qué harías para transmitirle fielmente el lugar, la hora y el día? Recordarle. Por ejemplo, recordar. Lo recordaría. ¿Sí? Sí. Si uno no tiene papel y lápiz para escribir, entonces lo memoriza. ¿Sí? Pero ojo, si uno no entiende bien la cosa, oiga que por allá en un insecto, que se ven en el insecto, y no era en el insecto, ¿no? Era la mariposa, ¿sí? Sí. Entonces, si uno no entiende inclusive el concepto de lo que está manejando, claro, los que conocen San Victorino saben que en San Victorino hay una mariposa que hizo un artista colombiano, ¿quién fue? ¿Grau? Bueno, hicieron una mariposa para poder acomodar ese lugar. Entonces ya la gente lo tomó como un lugar para encontrarse. Nos vemos en la mariposa, y que la mariposa es un lugar que está en la plaza de San Victorino, que es la plaza que queda ahí bajándose del Transmilenio a la derecha. Si yo conozco, fíjese que yo lo puedo decir con seguridad. Es más, si yo conozco, no tengo que memorizar. Si yo conozco, no tengo que memorizar. Porque yo ya sé qué es la mariposa. Entonces, si yo quisiera hacer bien la labor, más bien me voy a San Victorino y a ver dónde es la mariposa. Aquí es la mariposa. Tan chévere. Bueno, ya sé, no se me olvidará. Ya estuve ahí, ya conocí. Si yo memorizo pero no conozco, eso se pierde, se olvida, se va. Entonces sí, recordar, muy bien, una cuestión de la palabra, recordar. ¿Qué otra cosa podíamos tener para ser fieles al tener ética escritural? Pues yo ¿Cómo es tu considero- nombre? William. William. Sí. Bueno, ya hay dos William, ya me acuerdo. Ok. Pues yo creería que lo que hizo usted es entender, conocer, y en ese caso particular del ejemplo que nos colocaba, claro, yo me iba a apresurar porque dije, no, pues la fácil, yo anoto, si no tengo una buena retentiva anoto, y después llego al punto, pero con esto que acaba de entender definitivamente hay primero que conocer. Hay que conocer Entonces, ese pajarito. muy bien William, conocer. Porque inclusive no sirve anotar. Es que el papel se puede perder, es que la memoria puede fallar. Pero si yo conozco, voy a ver si hay alguien aquí que de pronto esté. Patricia, ¿dónde nos vamos a ver? En la mariposa, ¿que queda dónde? ¿En qué parte del centro? ¿Has estado ahí alguna vez? Claro, como ella está allá, no se le olvida, ese dato no se le olvida. Los que están allá de Costa Rica, ni idea cuál es la mariposa. En Costa Rica hay una escultura que es una gordita que va por la calle caminando como mirando así. Entonces nos vemos donde la gordita, ¿sí? Sería, pero si yo le digo, oiga, nos vemos donde la gordita, se llega a la esquina allá donde la señora de las empanadas. Entonces se pierde, no entiende el contexto. Entonces otra parte clave, además de entender, de conocer, recordar, contextualizar. Y en la Biblia se contextualiza de Génesis a Apocalipsis. Esa es la virtud del seminario de la voluntad de Dios, que le ayuda a contextualizar de Génesis a Apocalipsis. Imagínense esa ventaja, ¿sí? Que uno pueda inmediatamente, como el Waze, ¿no? Que le dicen monumento a los héroes, ¡pum! Lo ubica de una vez. Y usted tiene ese mapa en la mente. Usted tiene ese mapa del Waze inclusive mejor que el Waze. Sí, el Waze no le sabe todos los trucos de por dónde coger. Pero usted conoce, hay sectores de la ciudad que no maneja. ¿Sí? Entonces usted tiene unos vacíos ahí mentales y llega hasta la 80, para usted termina en el éxito de la 80 con 68. Bueno, como ya pusieron Titán Plaza, entonces ahora llega hasta la Boyacá. Bueno, como ha ido hasta el Portal, entonces va hasta la 80 eso es como con 103, 90 y pico. ¿Sí? Bueno,
pero como ha ido hasta el parque, hasta el puente de Guadua de Simón Vélez, ahí termina la 80 realmente. Ese barrio se llama El Cortijo. Al frente hay un Éxito, al lado hay un EISI, aquí está el barrio de Villas de Madrigal, al frente están todos los Bochicas, arriba está Bolivia, Villas de Granada. Bueno. Pero hay unos sectores que uno queda loco. Suba, para mí Suba llega hasta la ETB. Después del Éxito uno sigue bajando ahí derecho por la Suba y ahí muere la Suba, porque ahí se parte en dos. Hasta ahí llega mi Suba. Pero yo sé que Suba va, pero a oriente y a occidente lejos, 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 lejos. Pues yo he ido hasta allá, pero no me acuerdo, no tengo la memoria para acordarme hasta dónde llega. Pero Suba, si uno le dice a alguien de hace 50 años Suba, piensa que es la plazoletica que está detrás de Centro Suba. Y que ya es a la entrada, ni siquiera es a la entrada. Antes de Suba es Suba. Suba es antes de Suba, porque Suba ya es después de Centro Suba. Entonces es cómo desarrollar el conocimiento de la palabra para poder tener una ética escritural. O sea, no apartarse del propósito del autor original que es Dios. ¿Qué es lo que Dios quería enseñar con esa palabra? Como los editores de Reina Valera y de muchas versiones no entienden, ellos ¡pum!, le ponen un título para un versículo. Pocos versículos tienen, este versículo es tan oscuro para ellos que se da el lujo de darle un título a este solo versículo. Pocos versículos han logrado eso, ¿yo? Este versículo toca quererlo mucho. Pero ojo, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver primero otra vez el versículo. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿De qué está hablando? ¿Sí? Primero, hicimos el sábado un ejercicio de niveles de lectura, el cual fue excelente, lo dirigió el pastor John y Beatriz, fue una maravilla. Entonces lo primero que uno hace es ver el texto como tal. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿De qué está hablando aquí? ¿Quiénes son los personajes? Don Guillermo. Vamos a hacer un análisis textual. Personajes. ¿Qué dice don Guillermo? Micrófono para don Guillermo, por favor. Personajes, primero. O su merced que quería intervenir. A lo que queda hacía referencia este pasaje, decía pues a la palabra de Dios, a la iglesia, a Dios. Si uno conoce a Dios y después se pasa a otra, lo desconoce, ya no quiere, ya está mal, está adulterando. ¿Sí? Bueno, yo ya está de una vez yendo al punto. Pero queremos hacer todo el ejercicio, queremos realizar todo el ejercicio para no, ojo, hacemos todo el ejercicio para no equivocarnos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para no equivocarnos? ¿Cómo hacemos para mantener esta ética escritural? Sobre todo con un pasaje que parecería un poco oscuro. ¿Sí? Porque lo separan. Si estuviera ahí embebido, no sería tan oscuro, pero como lo separan, parece oscuro. Entonces, ¿qué personajes hay en este versículo, don Guillermo? Mujer. Una mujer. ¿Y quién más? Pues hay otro personaje que es el que repudia, ¿no? El esposo. El esposo. ¿Y quién más? Y con la otra que se casa. No hay otra que se casa. El que se casa con la repudiada. El que se casa con... Y el que se casa con la repudiada. Con la repudiada. Muy bien. ¿Qué verbos hay en esa porción? Atrás. ¿Quién tiene? Pat, ¿qué verbos ves en esa porción? Verbos.
no con Z, repudiar, Adulterar. adulterar, ¿Qué más? No, solamente eso. muy bien. Casar, repudiar y adulterar. ¿Hay alguna conjunción o alguna otra partícula que valga la pena señalar? Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Sí? No tiene mucho. Es muy claro. Leamos en otras versiones. ¿Quién tiene otra versión? Lucero primero, después Vicky, después Elena, por ahora, y ya veremos aquí más adelante. No sé qué decir la versión. La palabra de Dios para todos. PDT. Todo aquel que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Todo aquel que se casa con una mujer divorciada comete también adulterio. ¿Otra vez? Todo aquel que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Todo aquel que se casa con una mujer divorciada comete también adulterio. Muy bien. ¿Hay un cambio en la versión o es más o menos lo mismo? La palabra divorcio o repudiar. ¿Sí? Muy bien. Patricia, no, habíamos dicho primero Vicky, después Elena y después Patricia. Vicky, atrás. ¿Qué versión? Versión traducción lenguaje actual. Ok. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, porque es infiel en el matrimonio. Otra vez. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, porque es infiel en el matrimonio. Y si un hombre soltero se casa con una mujer divorciada, también comete el mismo pecado. ¿Qué diferencia hay? Es más específico, porque dice que si un hombre soltero se casa con una mujer divorciada, está adulterando, cometiendo pecado. Y si un hombre se separa de su mujer y se casa con otra, está cometiendo pecado. Muy bien, otra versión. Elena, ¿qué versión tienes? Versión internacional. Nueva versión internacional. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Muy bien. ¿Igual? Igual. Y otra última versión, solamente para ver que el versículo en sí no da para darle ningún giro. Es demasiado claro el versículo, por eso no lo cambian en ninguna versión. ¿Sí? La versión que tiene Pat. ¿Qué versión tienes, Patricia? Y es que si hay una gran diferencia entre divorcio y repudio. El divorcio es separarse de alguien, dejar ya de vivir con esa persona, y repudiar es rechazar. Sí, lo que pasa es que sí, hoy en día, digamos que así se vería. En la época de Jesús, en la ley de Moisés, ojo, ¿quién le dio la ley a Moisés? Dios. Y en la ley de Moisés dice que si un hombre tiene problemas con su mujer, dele carta de divorcio. Y esa mujer ahora se conocerá como la repudiada. Ojo, la mujer no daba carta de divorcio, ¿no? En la época de Jesús, la mujer es el hombre el que daba la carta de divorcio. Pero ojo, esto es la ley de Moisés. ¿Y saben qué? Si un hombre le daba a una mujer carta de divorcio, o sea, la repudiaba,
Y después del tiempo él se arrepentía y decía, ay, como me hacía de rico los huevitos fritos, voy a aclarar. Entonces decía, voy a volver con ella. La ley decía que no podía volver con ella. Y que esta mujer que había sido repudiada, podía casarse con otro hombre, sin problema, según la ley de Moisés. Nosotros tenemos que entender todo lo que está conociendo un judío cuando Jesús habla de este versículo. Y además, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? A los fariseos, o sea, a los escribas, a los intérpretes de la ley, a los conocedores de la palabra. Les está hablando esta cuestión. Pero, ojo, ¿está Jesús hablando del divorcio? ¿O está tomando Jesús el divorcio como un ejemplo de un acontecimiento que está ocurriendo? ¿Qué es, mi querida Constanza? No, realmente yo ayer estuve leyendo y pues veníamos de que el Señor se daba un gozo de aquellos que volvían, pero no logré enlazar este versículo con Muy bien, entonces Connie se está dando cuenta que se necesita conectar este versículo con el discurso que trae Jesús y no podemos olvidar esa contextualización. Si nosotros lo hacemos, vamos a predicar del divorcio porque se nos están separando las iglesias, las parejas en la iglesia. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 18. Y fuera de eso, metémosle de una vez el 16, porque dice que ni una tilde ni una jota. Entonces, ni una tilde ni una jota de la ley se tienen que cumplir. Y aquí está diciendo, y todo el que repudia a su mujer se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Pero ojo, entonces aquí habría una contradicción, porque en la ley dice que si la mujer quema los huevos o molesta mucho, ¿qué? Dele carta de divorcio. Y después dice, el que se casa con la divorciada, adultera, y el que se divorcia y se casa con otra, adultera. Entonces, un momento, ¿de qué está hablando Jesús? Nosotros podemos, por ejemplo, si malinterpretamos la parábola que viene antes, en decir, Jesús está autorizando a que debemos de robar si tenemos un fin justo. Además, si el fin soy yo mismo, para mi beneficio, es posible robar, es posible hacer corrupción, hacer chanchullos, hacer peculado por apropiación. Claro que en Colombia ahora usted hace los chanchullos, pero si usted no se queda con el dinero, sino que se lo da a otros, usted es una inocente paloma. Eso es lo que están diciendo del sinvergüenza ese de ICE, ingreso seguro, de Arias. Él no se quedó con ningún peso, pero repartió millones de millones, no a los campesinos, a los que más dinero tienen en este país. ¿Y eso no es corrupción? Que la novia de un tipejo que es un artista que no tiene ni siquiera finca reciba millones de pesos sin sembrar ni siquiera una yuca. Bueno, yo no sé si sembró una yuca, pero hasta donde sé no sembraba yuca. Pero el campesino que está sembrando la yuca, glifosato, impuestos y bolillo. Eso no es corrupción. Bueno, pero no podemos hablar de esa ley, sino de la ley de Moisés. Entonces vemos que en cuanto al texto no tiene problema. Pero Connie está diciendo algo muy importante. ¿Cuál es la contextualización del texto? Entonces venimos de una historia en donde Jesús está con los pecadores, o con los perdidos, me gusta más decir. Jesús está con los perdidos. Y está comunicando, ¿qué le está comunicando a los perdidos? ¿Qué es lo que le está comunicando a los perdidos? Miriam, ¿qué es lo que le está comunicando Jesús a los perdidos?
Enseñanzas. ¿Qué tipo de enseñanzas? Matemáticas, de cocina, enseñanzas para la vida, enseñanzas éticas, morales. Enseñanzas éticas para la vida. Eso dice el judío que no voy a traer. Porque ya me leí el segundo libro y el tipo no. Y lo siento. Porque tiene un sesgo demasiado grande. Si no tuviera el sesgo tan grande, yo lo invito. Pero él tiene un sesgo demasiado grande. Entonces, él dice lo que está diciendo Miriam, lo cual no es correcto, Miriam, que Jesús enseñaba cuestiones de ética y de moral judías, que él es solamente un rabino más con una interpretación particular que acerca, ojo lo que él dice, que acerca más al núcleo duro de la Torá. Entonces que Jesús es más fariseo que los fariseos. O sea, que Jesús está más celoso y es más ético por llegar al corazón de la ley, que son enseñanzas morales y de conducta. Pregunta, ¿Jesús les está enseñando a los perdidos enseñanzas morales y de conducta? Pero en la religión eso es lo que enseña de Jesús. Y eso es lo que hace la iglesia, y eso es la predicación. Porque nos hemos apartado de la ética escritural. Y los fariseos se apartaron de la ética escritural, o sea, del propósito de lo que Dios reveló en su palabra. Atrás, pregunta, Pau, ¿qué es lo que Jesús le está transmitiendo a los publicanos y a los pecadores? Él viene con unas parábolas y empieza con la parábola de la oveja perdida, que él no quiere que ni uno se pierda. Pero, un momento, ¿las parábolas son para ellos, para los perdidos, o las parábolas son para los otros? Estoy aquí de mañoso colocando aquí el que se casa con la repudiada, el otro. Las parábolas son para los fariseos. Las parábolas eran para los fariseos. O sea que Jesús está dando unas enseñanzas no a los perdidos. Jesús está dando una enseñanza a los fariseos, que son los que se han pegado a la ley. Estos, al contrario, estos estaban sin ley y sin Dios. Les importaba 5 la ley. A los publicanos, a los pecadores les importaba, hasta ese momento les había importado 5 la ley. La conocían, pero no vivían conforme a la ley. ¿Qué es lo que Jesús les está comunicando a los perdidos? A los perdidos. Clarita, ¿qué crees que le está comunicando a los perdidos? Estoy leyendo Mateo 19. Ah. Estoy ahí. ¿Y por qué estás en Mateo 19, mi querida Clarice? Ahí habla Jesús sobre el divorcio. Pero no puede ser tan avanzada todavía. Voy a colocar aquí Mateo 19, gracias, porque ya nos dice una referencia. Pero todavía no vamos allá. Mire esta ética escritural. Antes de ir a otros textos, nosotros primero trabajamos este texto. Porque puede ser, claro que sí, aquí necesitaremos otras luces. Que inclusive la mejor luz, yo le voy a dar ya de una vez en la pista, nos la da Pablo. Pero necesitamos aquí otras luces. Pero todavía no vamos a esas luces, ¿sí? Eso es como nosotros. Aquí tenemos una cantidad de problemas, de niños muriéndose de hambre, de territorios llenos de agua, de corrupción, de un exceso de impuestos, de valorización y de todo, y queremos ayudarle al vecino a arreglar sus problemas. Es más, ni siquiera queremos ayudarle a arreglar al vecino sus problemas. Queremos que otro nos agarre de idiota útil para meternos en una guerra que nosotros ponemos los muertos, el cuero, los niños, las mujeres. Si usted sabe quiénes murieron en Libia,
¿Quiénes murieron en Irán? ¿Quiénes murieron en Irak? ¿Quiénes murieron en...? Todos son los niños y las mujeres. ¿A quiénes violaron? ¿A quiénes mataron? A los niños y a las mujeres. No a los soldados estadounidenses. Y los países que fueron destruidos no fue Estados Unidos, sino los tontos que se dejaron usar. Ay, ¿usted cree que a Estados Unidos le importa que los niños mueran de hambre? Si echan el trigo al mar para que el precio no se les baje. Cuando hay muriendo miles en Haití, en Etiopía, ahí, no sea tan ingenuo. No puede ser tonto, pero no tan tonto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros primero vamos al texto? No nos vamos al vecino. No nos vamos al vecino. Estoy utilizando ilustraciones políticas, pero es solamente para ilustrar el texto. Todavía no nos vamos al vecino, Clarita. Tenemos que en este texto mirar. María Elena, ¿por qué? ¿Qué es lo que Jesús le está enseñando a los perdidos? Jesús nos está enseñando las buenas nuevas. Muy bien. Jesús está enseñando a los perdidos la buena noticia. Otro nombre con que se usa para las buenas nuevas. El reino del Señor. Ay, gracias. El reino. Oh. El reino de los cielos o el reino de Dios. Otro nombre que le dimos aquí poético, lindo. ¿Te acuerdas? El gozo del Padre. Les está comunicando el gozo del Padre. Otro nombre con lo que podríamos llamarlo, les está enseñando el nuevo pacto. Les está hablando del nuevo pacto, del gozo. ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿Qué es lo que les está enseñando? Ya lo dijimos nosotros en palabras aquí. El nuevo pacto, el gozo del Padre, la buena noticia. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste ese pacto, Mari? ¿En qué consiste ese pacto? ¿En qué consiste ese gozo del Padre? ¿En qué consiste esas buenas nuevas? ¿En qué consiste el mensaje del reino de los cielos? La vida eterna, otro nombre, la vida eterna. ¿Qué significa? ¿Qué es, Mari? A tratar de decirlo con palabras muy sencillas. No se preocupe que aquí estamos precisamente con palabras Nuevo sencillas. pacto que ya no es por el sacrificio antiguo, sino por la sangre de Cristo. Nuevo pacto que ya no lo llamaremos a Él Dios, porque no somos siervos, sino somos hijos, por lo cual lo podemos llamar Padre. Nuevo pacto. Un momento. Ese nuevo pacto, en primer lugar, está basado en la sangre de Jesús. ¡Wow! O sea, ese pacto es instituido. Va a ser instituido. Todavía no está instituido, pero va a ser. Él ya lo ha anunciado. Va a ser instituido con la sangre del Hijo. Eso quiere decir que eso está en papel oficial, membereteado, con sello seco, firmado por el notario, con registro biométrico y con sello de la notaría. Y plastificado. ¿Sí lo plastificado? Sin plastificar, pero con copia, guardada en la Oficina de Instrumentos Públicos. O sea, no ha habido un pacto más sagrado. Y estoy utilizando a propósito la palabra pacto sagrado. ¿Por qué? ¿Qué es el matrimonio? Un pacto sagrado. Lo dice Rabito. Un pacto sagrado hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Rabito, lo siento, si hay algo en este mundo que tiene más valor. El pacto sagrado en la sangre del Hijo, viejo. Eso es. Por eso cuando una persona estuvo en el satanismo y hizo cualquier tipo de pactos, los demonios tratan de
aducir eso en su declaración legal. Es que él hizo un pacto conmigo. Dice, yo les digo, a mí me perdona por mi grosería cuando echo fuera demonios. Digo, pendejo, ¿usted no sabe que hay un pacto más sagrado? El de la sangre del Hijo, maldito, y esa sangre destruye cualquier pacto, porque ese pacto estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, antes que ustedes existieran, miserables, y que su Padre existiera. Entonces tiene que arrodillarse ante ese pacto y se va en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué hacen ellos? Se van. Porque no hay un pacto más grande, ese es el pacto. Y nos lo va a decir Primera de Pedro, ¿no? Que es un pacto establecido desde antes de la fundación del mundo. O sea, no hay nada que hacer. Aunque nosotros nos referimos a este pacto como el nuevo pacto, realmente este es el pacto. Eterno. Por eso se llama el Evangelio eterno. Entonces, bueno. Otra cosa que estabas diciendo de ese pacto, entonces que ya no somos siervos, sino hijos. Sino hijos. Bueno, es que no podemos profundizar en todo. Sigamos. ¿Qué más tiene ese pacto? Ese pacto tiene el sello del Espíritu Santo. Bueno, fuera de eso, para que estén seguros, la garantía, para que no haya duda, mire. El pacto tiene dos cosas que no hay sin duda. En primer lugar, la sangre del Hijo. Esa es como la firma de Dios. Pero la otra cosa que hace que ese pacto es indudable es el sello del Espíritu Santo sobre los que están en el pacto. Por eso es tan importante que la gente reciba el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Porque esa es la promesa. Ese es el sello del pacto. Esas son las arras de nuestra herencia, dirá en Efesios. Ese es ¿qué son las arras? Es la garantía del compromiso de que Dios va a cumplir. ¿Qué va a cumplir? Entonces, la garantía, el sello, voy a colocar aquí bellamente, del Espíritu Santo, que así lo dice la palabra, no porque yo sea poeta. Ojo, no le meta poesía al asunto. Pero créame, la palabra es muy poética. O sea, las imágenes son muy fuertes, son muy hablantes. Entonces, muy bien. ¿En qué consiste ese pacto, Mari? No me dé tantas vueltas. Concréteme, usted está como los buenos abogados. De que solamente en Jesucristo hallaremos la promesa. ¿Qué es la promesa? De la vida eterna. ¿Cuál es la promesa? De la vida eterna. ¿Cuál es la promesa? No, la vida eterna es el resultado, el producto. La vida eterna, este es el producto. ¿Qué? La vida eterna. Pero ¿qué es lo que está... ¿Cuál es la promesa del pacto? Bueno, Miriam nos está haciendo una partecilla. Pasémosle el micrófono a Miriam. Allá lo tiene. Dinos una parte de ese pacto. En el nuevo pacto dice que el Señor pondrá la palabra en el corazón de cada persona y que no habrá necesidad de que otras personas enseñen la palabra cuando ya se cumpla ese nuevo pacto. ¿Dónde está diciendo eso? No vas a decir, Miriam. ¿En dónde dice eso? O se lo está inventando Miriam no siendo ética la palabra. Eso está. ¿Dónde está, Miriam? No sé exactamente, pero sé que está en la palabra, pero está no en la palabra. Exactamente ¿En dónde está? Vamos a Hebreos capítulo 10. Imagínense, yo le digo una cosa, ¿no? Nosotros estamos en el nuevo pacto y no lo conocemos. Ahí estamos un poquito, no un poquito, mucho perdidos. No, el pacto tenemos que saberlo así. Sí, Él será nosotros por Padre y nosotros le seremos por Hijo. Sí, nunca. ¿Qué es el nuevo pacto? Y es lo que predicaron los discípulos. ¿Qué predicaron los discípulos? ¿Qué anunció Jesús? ¿Qué es el cuento que está acercándose ahí a estos malvados? Capítulo 10, versículo 15 hasta el 18. Alguien que lo lea. En una versión actual. ¿Quién lo lee?
Elena ya Nueva cogió el versión. micrófono y levantó la mano. Nueva Gracias, versión. William. 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Eso es lo primero que estaba diciendo Miriam, porque lo dice de otra manera en otras partes también. Y segundo, Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. ¿entiendes? Nunca más me acordaré de qué. De sus pecados, pecados. y maldades. Escribirá su palabra en el corazón y nunca más se acordará de nuestros pecados. ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley tenía varios propósitos, no vaya a decir solamente un propósito de la ley. Pero ¿qué es lo que la ley, para qué sacó al pueblo de la esclavitud? Priscila, con micrófono, y también María del Carmen. ¿Para qué sacó al pueblo al desierto? Por señal. Por señal, ¿para qué? ¿Para qué sacó al pueblo? Dijo, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para dejarlos en libertad de la esclavitud. Bueno, para hacerlo libre. Muy bien. ¿Para qué más? Vicky, levanten la mano y entonces yo les doy el micrófono. Para que están siendo libres pudieran servirle. Eso lo dice toda la Biblia, para que sin temor de nuestros enemigos, perdón de los pecados, pudiéramos servirle en santidad y en alegría todos los días de nuestra vida. Eso es las leyes en el corazón. Deja ir a mi pueblo libre, perdón de los pecados, para que me rinda culto, para que me celebre fiesta, para que me rinda holocausto, para que reconozca que yo soy ¿qué? Dios. Dice en segunda de Pedro que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciáramos a otros las virtudes de Él. Y por eso ahora somos un sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para eso, para proclamar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas. Que anunciáramos en su nombre, ¿qué? Nos mandó a que anunciáramos en su nombre, ¿qué? El perdón de los pecados. Ese es el mensaje, el perdón de los pecados. ¿Dónde está aquí? Perdón de los pecados. Imagínense qué está haciendo Jesús con los pecadores. ¿Qué dice Pau? ¿Qué está haciendo Jesús con los pecadores? Ahí en la porción. ¿Qué está haciendo, Pau? Con micrófono para Paola. ¿Qué está haciendo Jesús con los pecadores en esa porción? Anunciando eso, el gozo del Padre, que cuando ellos vuelven a Él, el perdón de los pecados. Eso se lo está anunciando realmente a los fariseos. ¿Qué está haciendo con los pecadores? Capítulo 15, versículo 1, contextualizando, como dijo Connie. Es necesario contextualizar, dijo Connie sabiamente, no suavemente, sino sabiamente. 15:1, ¿qué dice? La parábola de la oveja perdida. Y 2, no, versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué está haciendo Jesús con los pecadores y con los perdidos? Comiendo con ellos. Comer es comunión íntima. Nadie comería con los pecadores y Él se sienta a comer con los pecadores y anunciarles el evangelio del reino de los cielos. Los pecados son perdonados. ¿A quiénes? A todo aquel que viene a Él. ¿Qué tiene que hacer? Solamente acercarse a Él. A Él. Ojo, tiene que entender muy bien lo que es arrepentimiento. Olvídese el arrepentimiento de la religión. El arrepentimiento del Nuevo Testamento es volverse a
Jesús, cambiar de camino. Usted estaba por su camino, aunque le parecía camino derecho, era camino de muerte. Porque él le dice a los fariseos que son cumplidores de la ley, aquí está, pegados a la ley, y dice que arrepiéntanse. Y si los fariseos estuvieran mediados por el pensamiento religioso actual, ellos dirían que arrepiéntanse. ¿Qué diría el fariseo? ¿De qué? Si yo en cuanto a la ley soy ¿qué? Irreprensible. Pero fíjense que ellos entendían lo que sí estaban hablando. O sea, ojo, cambien de manera de pensar, cambien de camino, como ustedes van mal. Ustedes están pensando que por casarse ¿con qué? Con la ley, viejo. Ustedes están cumpliendo ¿qué? El pacto. Y resulta que no. Porque ustedes se están olvidando que el pacto. Ustedes olvidaron el pacto. ¿Quién es el que está adulterando aquí? ¿Jesús? ¿Los pecadores? ¿O los fariseos? ¿Los escribas? Increíble, ¿no? Ellos son los que están pecando. Ellos son los que están adulterando. Ellos dejaron al esposo que es Dios, y se fueron ¿con quién? Con otro. ¿Que es quién? La ley, pero su ley. O sea, la ley a su manera. Porque ¿cuál es el propósito de la ley? Otra vez tenemos que entender eso. Demostrar que no hay bueno ni aún uno. Y que solamente por la gracia. Si ellos se casaron con la... ¿Qué tendría que suceder para que se terminara ese pacto que ellos establecieron? ¿Qué sería? Porque Dios dice, no vale, sino realmente si no fuera por adulterio. ¿Qué es adulterio? ¿Qué es adulterio? Es tener acto sexual con otra persona que no es el esposo o la Muy esposa. bien, muy bien. Entonces, es intimidad con el otro, que no es el esposo. Si una persona cometía eso, ahí sí se podía dar carta de divorcio. Según Jesús, ojo, no según la ley. Se podía dar carta de divorcio, pero si la otra persona se casaba o si ella se casaba con otro divorciado, estaba cometiendo adulterio según el texto. ¿Según qué? Según la ley, no. Según la ley, no. Según la ley, podía darle carta de divorcio por cualquier cosa. Si el esposo no estaba de acuerdo, decía, mire, y podía hacerla así, me quemó los huevos. Bueno, eso sería una causa de divorcio. Carta de divorcio. Me cayó mal, carta de divorcio. No está haciendo caso, carta de divorcio. Por la dureza del corazón. Porque la gente que realmente entendía el pacto matrimonial, pues no buscaba cualquier excusa. Sí, para encontrar excusa, bajo la religión, cualquier excusa servirá. Pero el corazón honesto sabe, no. Tiene que haber una razón de verdad, de peso. ¿Cuál es la razón de peso? El adulterio, diría Jesús. O sea, intimidad con otro. Miriam, micrófono. Según la ley,
si había adulterio, había lapidación, había que matar a la persona, no divorcio. Pero carta de divorcio por cualquier razón. Patricia. Pero viendo ahí las parábolas que el Señor estaba hablándoles a los fariseos, Él habló del hijo pródigo y habló también del mayordomo infiel. Entonces el Señor está haciendo ahí una referencia, pienso yo, con esta misma versión que habla del adulterio, está hablando desde la infidelidad de nosotros hacia Él, pienso. Muy bien, Patricia. Exactamente, es que no se puede separar el versículo. Imagínense, viene hablando, además que no terminará ahí, viene hablando desde el capítulo 15 y entonces como yo no entiendo le pongo un título y lo separo del resto del cuerpo del texto. Pero claro que sí, Patricia, entonces mire lo que está hablando. Jesús comienza este texto, Jesús hablando ¿a quién? A los perdidos. ¿Qué les está hablando? Dice este hombre, el cristianismo, ojo, el cristianismo del siglo II se separó del judaísmo. Y ellos se olvidan que Jesús era un rabino judío, intérprete de la ley. ¿Verdad o mentira? Pues yo no sé si es por ignorancia de él, y me perdonan, ¿no? Porque él tiene 5 doctorados, yo soy nada al lado de él. Tiene 5 doctorados en diferentes ciencias. Entonces yo no sé si es por ignorancia o es porque ya tiene una intención. Yo creo que es por intención, él no desconoce esto. En primer lugar, el cristianismo no se separó del judaísmo. El judaísmo se separó del cristianismo. Perdón, el judaísmo separó al cristianismo. En el año 76, después de Cristo, después de la caída del templo y de la ciudad de Jerusalén, en una ciudad que se llama Yamnia. Sobrevivieron solamente los fariseos. Esta gente que no solamente en Juan, porque él dice que es en Juan donde está el problema, pero nosotros estamos en ¿dónde? Y todo el tiempo hemos visto que, y no es porque Lucas sea gentil y la tenga contra los judíos y los fariseos, porque veremos en Mateo la misma posición y en Marcos, ¿y por qué no ven eso? Entonces en el siglo segundo, en el siglo primero, los fariseos que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén y de todo el pueblo de Israel, ellos en Yamnia hacen un concilio, una reunión y hacen una declaración oficial. Ellos dicen, los cristianos no tienen nada que ver con nosotros. Y otra declaración, que esta se desarrollará más tarde, pero que está implícita en Yamnia. El siervo sufriente de Isaías no es el Mesías, es el pueblo de Israel que nos ha tocado muy duro toda la vida. Ojo, un grupo de judíos, un grupo. Porque todo el tiempo el pueblo de Israel tenía una base. Esta es la base del pueblo de Israel. El reino de Dios por medio del Mesías. Entre paréntesis, Cristo. El Cristo, el ungido, el que Dios está designado, está desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice, la simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de Satanás. A Abraham le dio la promesa, por eso insistía tanto en la promesa, en el pacto, la promesa. Oiga, va a venir mi simiente, que va a romper y va a liberar y va a traer, y los profetas, vendrá el Cristo, el Mesías, y en sus alas traerá salvación. Todo el tiempo hablaban de eso.
La ley 400 años después no abroga el pacto instituido por medio de la promesa. Dice, ¿dónde? En Gálatas. Y lo que estoy diciendo es bravísimo si no tengo base bíblica. Porque este pacto de Moisés, que no es el pacto, sino el pacto de Moisés, ¿qué es lo que está revelando del hombre? Su condición, que por sí mismo el hombre no puede cumplir con Dios. Que el hombre es pecador. Y por eso antes del pacto de Moisés ya existía ¿qué? La promesa de la sangre, del pacto de sangre. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Dónde lo dice? Hay una porción donde esto se maneja una maravilla. ¿Dónde lo dice? Se da cuenta que necesitamos tener ¿qué? Ética escritural, o sea, conocer las escrituras. ¿En dónde habla de la divorciada y de cuándo se puede casar la mujer que estaba casada? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde dice que la mujer que está casada se puede volver a casar? ¿Sí qué? ¿Sí qué? Muy bien. ¿Dónde está eso, mi querida Diana? Vamos a Romanos 7, que es una maravilla. Claro, va a decir nuestro querido doctor en teología que lo que pasa es que ya Pablo sí cambia la cosa. Que el mensaje de Jesús no, pero que el de Pablo sí. Estoy hablando muy liberalmente de nuestro amigo y de pronto lo va a tener acá. No sé todavía. Romanos capítulo 7, vamos a leer en una versión actual. ¿Quién quiere leer? Allá atrás, Mauricio. No, Andrés. Carlos Andrés. ¿Del 1 en adelante? Sí. No más atados a la ley. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Otra vez. No más atados a la ley. No más que, Atados. ¿sabe qué significa la palabra religión? Viene del latín religar, o sea, tener amarrado. Dicen no. No más atados a la ley. Es una belleza. Lorena, pero ojo que estamos con el micrófono para Lorena aquí adelante. ¿Qué aprendieron el martes? Que nos podemos divorciar como nos da la gana. No frieguen, cómase un zapato si está entendiendo eso. Gracias. Pastor, bueno, estoy confundida, un poquito bastante. Si yo vengo casada con la ley, que es lo que entiendo que era el caso de los fariseos, yo adulteraría con Jesús, ¿no? Sí, si Jesús fuera el otro. Si Jesús fuera el otro. Pero ¿qué es primero? ¿La promesa o la ley de Moisés? La promesa. La promesa. Y es que va a hablar Gálatas. De modo que ellos están ¿qué? Adulterando. Porque ellos están estableciendo la relación con Dios por medio del cumplimiento de la ley. Y resulta que la ley solamente sirve para que nos demos cuenta que tenemos un marido inmejorable, que no deberíamos de haberlo cambiado. Que será el tipo, que será el chacho, que será el... ¿Sí? Por eso nos tocó hacer historia. O sea, aquí en unos minutos hemos repasado toda la historia del pueblo de Israel. Porque esto es un asunto fundamental. Y además a mí me toca aquí batirme como un león por mi condición. Entonces, porque van a decir, no, lo que pasa es que él está excusándose. No me estoy excusando. Estamos yendo al texto. Del otro hablamos después si quiere. Yo no voy a hablar de mi vida privada. Pero después hablamos si quiere. Pero entienda por qué ese texto está ahí. ¿Es que no le parece particular ese texto ahí? Pues a los editores les parece tan particular que lo separan. Porque no entienden de qué viene hablando. ¿Qué iba a decir Armando, no? Bueno, sigamos leyendo. Entonces otra vez, leamos. No más atados a la ley.
ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¡Ay, qué maravilla de explicación de Pablo! O sea, perdónenme, pero yo tengo que quitarme el sombrero aquí ante Pablo. Y hay gente que no entiende eso, hay gente que la ley, no entiende todavía el propósito de la ley. Y ayer lo vimos, no puede pasar la ley. ¿Qué está mostrando la ley? Que estábamos casados, no, que estábamos adulterando con quien no era. Y que el pacto, y que habíamos olvidado el pacto. ¿Cuál era el pacto? La promesa que solamente Dios salva, que está desde antes de la ley. Entonces, claro que sí, nosotros, él está hablando a los fariseos que conocen la ley, y vuelve y lo repite ahí Pablo en eso. Miren, les habla a los que conocen la ley, ustedes que estaban atados a la ley. Pastora Jacqueline. Cuando uno mira, como tú dices, esa ética, y yo le agregaría como ese respeto también escritural a lo que la interpretación de la palabra, cuando dice que esa promesa estaba antes de la fundación del mundo, y tengo eso en primer lugar y vengo a todo este plano de la ley, que la ley fue dada después, ahí es donde entiendo la parte de ese adulterio espiritual. Y cuando conozco ese contexto del pueblo de Israel, cuando Dios mismo les decía, es que ustedes me han cambiado a mí, yo era su esposo, ustedes son adúlteros, mi Israel es adulterado, se ha ido en pos de otros dioses, o sea, esa parte espiritual con Dios. Buscaron otros maridos. Es cuando uno puede enlazar todo lo que tú has dado de Romanos, Gálatas, de todo esto, es cuando uno lo entiende, pero en primer foco está la promesa. O sea, ¿se acuerda de Oseas? La historia de Oseas. Ahí habla todo el tiempo del adulterio espiritual. Entonces le dice, vaya, búsquese una mujer sin vergüenza y cásese con ella, rescátela, restáurela, póngala en su casa, vístala, mejor dicho, ame a los hijos. ¿Y sabe qué hace la mujer otra vez? ¿Saben quiénes son esos? La iglesia. La iglesia, y vuelve y se va detrás de la ley. Y ojo, ahí en la traducción que nos leyó Mauricio al final, pues decía de buenas obras. Al fin de que llevemos, ¿qué? Fruto para Dios. ¿Cuál es nuestro fruto? Las almas de los que llevamos a los pies de Cristo. La vida nuestra es transformada. Yo no sé usted, si usted quiere seguir pecando como pecaba antes, créame que está mal. En su encuesta de Judas, no la he publicado todavía, tiene que marcar ahí. Porque sí, yo no sé usted, pero la vida sí es cambiada cuando uno llega a Cristo. O sea, mi vida fue cambiada. Yo no soy el mismo, yo no soy igual. Yo no. Y es más, yo no quiero volver a ese marido que tenía antes, que no era mi marido. Y el que tienes ahora no es tu marido, porque no ha nacido el hijo, no ha nacido de nuevo, porque no tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver con él. Ellos están cometiendo adulterio. Y fíjense, no se puede quedarse en la ley y seguir a Jesús. No se puede.
lucerito de plata. Pastor, no sé, creo que puede ser una burrada, pero Aquí estamos para decir burradas. Pero lo de la mujer samaritana también se puede asemejar a esto, que le dice 5 maridos has tenido. Sí, sí, y fíjese lo que ella está buscando. Ella está en una religión, con preceptos y con legalismos, además que es una religión muy paralela al judaísmo, porque son los samaritanos. Y entonces ellos tienen un pentateuco, tienen una ley, o sea, una ley de Dios, y viven por esa ley. Pero ellos creen que se debe desarrollar en Gerizim y estos que dicen en Jerusalén. Pero Jesús le dice, ¿sabe qué? Ya llegó el marido. Ahora los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ya no más en Gerizim, ya no más en Jerusalén. Ahora es en Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, muy importante entender en esta porción que, ¿cuál es la clave para entender esta porción? ¿Cuál es la clave para poder entender este versículo en medio de todo esto que estábamos, de esto? El contexto. Vamos a seguir contextualizando. Entonces, Jesús está hablando a los perdidos, comunicándoles que nosotros somos la esposa y Él es el esposo. La Biblia siempre está explicando, nosotros aquí colocamos, la mujer, ¿quién es la mujer? La gente, o la iglesia, o Israel. Ojo, los dos. ¿Sí? La iglesia o Israel. Es la esposa. ¿Quién es el esposo? Dios. Jesús. ¿Quién es el otro? ¿Con qué adulteró Israel? Con cualquier cosa. Con cualquier cosa que quita la centralidad de Dios y de su pacto. Cualquier cosa que lo quite. Cualquier cosa que lo quite. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, para que usted no quede choqueado. Ya leímos Romanos, mire, Romanos es, mejor dicho, Romanos es una maravilla para esta explicación, ¿sí? Pastor, aplicaba a nosotros como cristianos, ¿se podría decir que nosotros adulteraríamos cuando cayéramos en apostasía? Claro, eso es ir tras otros dioses. Todos los ídolos son fornicación o adulterio espiritual. Todos los ídolos, cualquier cosa, hasta la misma iglesia, ¿sí? Porque entonces resulta yo con yo. Yo con yo también es adulterio, sepan. ¿Usted entiende cuando yo estoy siendo grosero que digo yo con yo? Voy a entonces ser más claro. Eso se llama masturbación espiritual. Cuando la iglesia está para rendirse culto a sí misma, a agradarse a sí misma y a servirse a sí misma, y no a su Señor. Entonces, la semilla no va a dar fruto, porque va a caer a tierra. Eso es adulterio espiritual, eso es fornicación espiritual. Leamos Gálatas capítulo 4, versículo 21. Y eso, mire, hace la diferencia entre la ley de Moisés y la promesa. Y va a desarrollar ese conflicto. Y es muy importante, pero ahorita no lo vamos a estudiar. Lea en la casa Gálatas, no moleste, para poder entender esto bien. Dale desde el versículo 21 del 4. Los 2 hijos de Abraham, díganme ustedes. Desde el 21. Ajá. Ok. Los 2 hijos de Abraham, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue de la manera en que Dios cumplió su promesa. Sigue. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí,
donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad de sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa a Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer, sin hijos. Tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. ¿A quién está repudiando Jesús? Al esclavo, a la de la ley. ¿Quién es la esposa? La de la gracia, la de la promesa, la iglesia. ¿Quiénes estaban adulterando? Ellos estaban adulterando. Porque estaban, como dice Pablo, yo no le pasé una hojita aquí escrita rápido a Mauricio a la entrada para que me hiciera el cuarto de la cagüeteada. Los que estaban bajo la ley estaban bajo esclavitud y no bajo la promesa. Y después sigue desarrollando Gálatas. Y primero fue la promesa antes que la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Mostrar que por el esfuerzo propio yo no puedo. Ellos estaban, ¿se acuerda? Jesús le está hablando a los perdidos, pero llegan los otros, que son los que están pegados a la ley. Y dice que él está cometiendo, ¿qué? Adulterio. Porque ¿cómo es posible que se junte con los perdidos? Y entonces Jesús comienza a recordarle todo el pacto. Y les habla primero de la oveja perdida, y les habla de la moneda perdida, y les habla del hijo pródigo. Y les dice, más bien ustedes no entienden que las riquezas injustas, o sea, la carne, las cosas de este mundo, la ley, tiene que servir es para ganar las riquezas justas, o sea, el reino de Dios, el pacto eterno, la herencia eterna que él tiene con su esposa. ¿Ustedes no entendieron eso? Y entonces se burlan de él y él les dice, mire, ustedes son los que están equivocados porque ni una tilde ni una jota de la ley, ojo, desde la perspectiva de la voluntad de Dios, la ley solamente sirve para mostrar que necesitamos un esposo bueno, que nos perdone, que nos limpie, que nos lave, que nos restaure. Y ahora por amor a Él, nosotros haremos lo que no hacíamos por la ley, porque ya no va a ser una obligación, ahora va a ser de corazón. ¿Sí? Una vez escuché una historia de un pastor, que una mujer se casó con un tipo y el tipo era un sátrapa, o sea, un malvado, y el tipo tenía una deformación mental y agarraba a la mujer y la matoneaba y la obligaba, y eso le tenía lista de labores en el día y con horario. A las 6 se levanta, vieja, y a lavar la ropa y a planchar y a cocinar, y llegaba el tipo a comer y ahí donde había comida, y por la noche otra vez, y usted hace esto y me gasta tanto de luz y me gasta tanto de agua y cuidado se pasa. Y eso, mejor dicho, y no le daba nada y la tenía restringida y la manipulaba. Y esta mujer, ¿usted sabe lo que ocasiona eso en la psiquis de una persona? Porque resulta que cuando uno está bajo presión, cuando uno tiene un susto o un miedo, uno genera unas sustancias químicas para estar más, ¿sí? Usted más, por eso es que cuando una persona bajo miedo puede brincar una cerca, que vino el toro y ella no es campeona de salto, pero salta la verga. Porque esas sustancias, si están en estado permanente, son un veneno, porque son sustancias muy fuertes.
Entonces todo ese estado de alerta permanente causa gastritis, causa daño en el colon, causa bursitis, termina causando problemas mentales. Porque es una presión, cáncer, arritmias cardíacas. O sea, lo peor que puede hacer una persona es vivir bajo presión. Entonces esta mujer conoció de Cristo, pero seguía ahí el hombre y afortunadamente Dios se lo llevó. Murió. Y esa mujer fue. Y conoció a un hombre y el hombre empezó a cortejarla, pero ella con mucho miedo, ¿no? Pues después de esa experiencia, de ese sátrapa ahí encima, pero el tipo que la conoció era un hombre bueno, un hombre noble, cristiano de verdad, como deberíamos de ser todos. Y entonces, de cristiano de verdad es una redundancia, pero toca decirlo. Y entonces, bueno, la mujer se casó con él. Pasaron 10 años y un día estaba haciendo arqueología de papeles, eso que uno se pone a botar papeles ya, ay, ¿para qué guarda las facturas viejas? Bote, entonces poco de facturas, no le van a devolver la plata, olvídese, ni le van a dar un premio por haber pagado la luz. Bote todos esos recibos viejos y votó, y estaba botando recibos y apareció una de las listas que el hombre le dejaba por la mañana para hacer las tareas. Y ella inmediatamente sintió esa agonía que sentía, esa pesadez, ese dolor. Y empezó a mirar la lista y a llorar, ¿no? Y miraba. Y de pronto pensó, oiga, ¿cómo soy yo con mi marido actual? Era una buena mujer porque cumplía las tareas, o si no le cascaba a este man. Y entonces dijo, ¿yo cómo soy? Y empezó a evaluar lo que hacía en el día por el marido. Hacía más ahora por amor que por temor. Y ya no era una enfermedad, ya no era una dolencia, ya no era un mal, ya no era una pesadez, ya no era una agonía. No, ahora mi amor, le hacía el pedicure, le lavaba con azúcar los pies, le echaba aceite de ricino en las pestañas por la noche, le echaba glicerina en los oídos para quitarle la cera, le lavaba los calzoncillos ella misma, mejor dicho, ¿sabe por qué? ¿Entiende que nosotros cuando no amamos, no amamos? Y no se puede enseñar a amar, sino que eso sale del corazón. O sea, ¿cómo quieres los huevitos, mi amor? Y sabes que no te pongo ajo porque no te gusta, y sabes que te tiendo la cama de esta manera porque así quieres, y el otro, pues, y el otro cómo la amaba, o sea, cómo mi reina y mi princesa y mi linda, y por aquí y por allá. Nosotros deberíamos ahora, por medio del amor, de la gracia, lo que dice Jesús. ¿Oíste que fue dicho? La ley. Ojo por ojo y diente por diente. Pero, gracia, yo os digo, orad por los que os ultrajan y os persiguen, caminen la segunda milla. ¿Sabe qué? Y uno por amor al esposo. Venga, para acá yo lo perdono, viejo. Qué tontería. Venga y lo perdono. Y venga y camino a la segunda milla. ¿Qué toca hacer? ¿Sí? En la ley toca leer 3 versículos al día. No, ya nosotros ni le ponemos tiempo, ya nos deleitamos, queremos estar en su presencia y queremos orar. Y cuando le cantamos como si estuviéramos cantándole canciones de Roberto Carlos, o sea, así, con todo el sentimiento, con corazón. Y estamos preocupados por las almas de los nuevos y queremos dar todo para la obra y no nos estamos restringiendo. ¿Entiende por qué está este versículo ahí? No fue que se les coló a los editores de Lucas que era un engaño, es la teología. No, tiene toda la consecuencia, tiene toda la razón de ser, porque Él les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes tomaron el pacto para otra cosa, se casaron con otra cosa, no están en la verdad, no están en el Evangelio, no están en la promesa. La promesa es, nunca más se acordarán de nuestros pecados y escribirán nuestras leyes en nuestro corazón. ¿En dónde está eso? No me digan en Hebreos. Hebreos se está copiando de ¿dónde está eso? En Jeremías. El nuevo pacto. ¿Ustedes creen que ellos no conocían Jeremías? No, conocían Jeremías como quién sabe qué. Y entonces dice, acuérdense, es que yo no me lo estoy inventando. Ojo, no es que los cristianos se separaron del judaísmo, es que el judaísmo olvidó al esposo y olvidó la promesa y olvidó el pacto. Los que se separaron, los que se divorciaron, los que adulteraron, fueron quienes,
ellos. Porque el cristianismo, o sea, la promesa del Mesías, jamás se ha cortado. Y no se cortará. Es más, inclusive algunos judíos hoy en día, aunque no creen en Jesús, están esperando ¿a quién? Al Mesías. ¿Vieron los videos que yo les dije que están llorando? Vea, ellos están esperando al Mesías. Entonces están esperando, Mesías, ven, Mesías, ven. Pero el fundamento de la Biblia es el cristianismo, o sea, el Mesías. Lo decimos en griego, lo decimos en hebreo, o lo decimos en español. El ungido, el rey, el reino de los cielos. Por eso él anunció el reino de los cielos. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Cuando estamos mirando ese texto y en las citas que nos dan de referencia de 1 Corintios 7, 10 al 11, ahí sí toca el tema del matrimonio, pero ellos... Entonces, los editores de la Biblia no hacen cruce textual con la historia, sino que hacen cruce textual con el tema, el cual está mal. Porque Jesús no está hablando realmente, sino está hablando es del pacto sagrado. Y el pacto es en la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando vienen a preguntarle a Jesús sobre el divorcio, Jesús hablará del divorcio, sí hablará del divorcio. Y hablará consecuente a lo que está diciendo también acá. Pero nosotros estamos aprendiendo a ver qué, más allá de lo que está diciendo. O sea, estamos haciendo en los niveles de lectura, mi estimada Beatriz, nivel ¿qué? Literal, inferencial y crítico. No podemos dejar de hacer los tres. Vamos a hacer en junio, si Dios nos lo permite, un retiro para los que tienen grupo de estudio, donde trabajaremos 2 días solamente esto. Estaremos encerrados en un lugar, nos iremos de aquí. No se preocupe que Palabra Viva paga. Pero si tiene grupo de estudio, si no, no moleste. Yo quiero ir. No vamos a pasear. Ir a la piscina a broncearme, no. Vamos a estar clavados estudiando y haciendo lo que tenemos que hacer. Estudiando niveles de lectura. Esto es entender el nivel de lectura. Porque estamos contextualizando, ¿sí? Tuvimos que contextualizar. Si no, el versículo no tiene piso, no tiene cabida, no tiene ni patas ni manos. O sea, ¿cómo así? ¿Jesús viene hablando de una cosa y mete el divorcio? No mete el divorcio. Está hablándole a ellos. Lo que dice Jeremías 3 es lo que condensa todo lo que pues estamos viendo. Y dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Jehová dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel ya la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios
has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertidos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Peor fornicación que Israel. En el Apocalipsis no está hablando de Israel, está hablando de la iglesia como la gran ramera. No es la iglesia, porque la iglesia seguirá siendo la iglesia se va a mantener. Entonces, bueno. Lorena, micrófono para Lorena. Explícame ese versículo. Yo lo voy a leer y tú me lo explicas. Lucas capítulo 16, versículo, voy a leer desde el 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Se acuerda del esfuerzo propio? Es que es demasiado, dice, pero es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Bueno, veníamos en el contexto que Jesús les estaba diciendo que ellos que para ellos era más fácil para ellos seguir en la ley, ¿sí? Entonces, que de pronto lo que era bueno para ellos, para Dios era abominable, ¿sí? Y entonces ya les introduce ese versículo que dice que si ellos venían, ellos debían volver, ellos estaban casados con el pacto, pero ellos buscaron otra, sí, ¿estás bien? Buscaron otra, o sea, ellos tenían que haber seguido casados con el pacto, ¿sí? Pero ellos se separaron o repudiaron ese pacto para, a su conveniencia, seguir con otro y adulterar. Muy bien. ¿En qué consiste el adulterio de los fariseos? En que dejaron el pacto, dejaron la gracia. ¿Y qué están haciendo? Siguieron con la ley. ¿Qué es lo que están haciendo mal? Seguir en la ley, no creer en Jesús, no Sí. creer en el nuevo pacto. Otra manera de decirlo, ¿en qué están haciendo mal? Porque lo está tocando en la perícopa anterior. ¿Qué es lo que están haciendo mal? Muy bien, Diana. Micrófono para Diana. Ella se llama Diana Lucía. Se esforzaron en sus propias fuerzas. Trataban de por su sus justicia, propias fuerzas, no su la propia justicia de Dios. justicia y no la justicia de Dios. Ese es el punto que está tocando aquí súper clave. En cambio, los que no, por eso voy a hablar en Gálatas, los que no lo estaban buscando, sí llegaron de una y se encontraron con el esposo, o sea, los pecadores, de una. ¿Entendieron? Por eso delante de ustedes, le dijo a los fariseos, van los prostitutas y los pecadores. Porque ellos sí entendieron que en él había ¿qué? Perdón de pecados y vida nueva. Y en cambio los otros se quedaron fue con la otra, pegados a la ley, tratando de por su propio esfuerzo ser justificados delante de Dios.